Buenas noches. Cerrando el ciclo de conferencias por la Semana del Contador Público, esta noche cerramos con el área de Sistemas y Tecnología de la Información. El tema a tratar esta noche va a ser Nuevo Registro de Ventas y Compras Electrónicos, CIRE. El expositor a cargo será el magíster abogado Miguel Ríos Correa, gerente del estudio Backup Asesores. Como moderador tenemos esta noche al CPC Juan Carlos Miranda Robles, presidente del Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El señor Juan Carlos Miranda Robles es contador público por la Universidad Nacional de Trujillo, ingeniero de sistemas por la Universidad Privada del Norte, doctor en contabilidad y finanzas por la Universidad de Trujillo, tiene maestría en educación superior por la Universidad Privada Antenor Orrego, asesor contable de empresas, docente en diversas universidades del Perú, gerente en sistemas en World System SAC, asesor informático del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, asesor contable e informático del Colegio de Administradores de la Libertad. Adelante, señor Juan Carlos. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Bien, amigos, hoy día vamos a tener a un expositor, Miguel Ríos Correa, de quien también voy a dar su currículum. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en contabilidad, convención en política y sistema tributario. Actualmente es gerente legal e impuestos del estudio Backup Asesores SAC. Ex líder normativo del proyecto Componente Comprobante de Pago Electrónicos del Programa de Transformación Digital de la SUNAT. Ha formado parte del trabajo de libros electrónicos en la SUNAT y ha conformado diversos grupos de reforma tributaria, decretos legislativos en materia tributaria, como para la dación del régimen MIPE tributario y la reforma de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, la Ley de Factura Negociable y en temas asociativos, proyectos de ley de cooperativas, así como de implementación de una serie de aplicaciones y soluciones informáticas en materia tributaria. Tiene experiencia laboral en el sector público, tanto el SUNAT, MAC y privado. Está en actualidad empresarial, Estudio Caballero Bustamante y empresas de capacitación, en diversos temas de derecho tributario, administrativo y comercial. Autor y coautor de libros y artículos en diferentes editoriales y revistas del sector tributario. Diario Oficial del Peruano, Grupo Pacífico, Revista Actualidad Empresarial, Informativo Caballero Bustamante, sobre los contenidos y alcances de las normas, reglamentos, modificaciones y procedimientos. Tiene una amplia experiencia como capacitador y expositor en diferentes jornadas académicas para gremios profesionales y universidades. Ha desarrollado cursos de capacitación, especialización y de actualización para el Instituto de Administración Tributaria, IAT de la SUNAT, para el proyecto Cacao Bioandino Perú-Ecuador, Asociación Peruana de Productores de Cacao, Junta Nacional de Café, para el Colegio de Contadores Públicos de Lima, Piura, La Libertad, Madre de Dios y Huánuco. Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio Peruano-Argentina, Sociedad Nacional de Industrias, Asociación de Exportadores, ADEX, Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, Ministerio de Justicia y para la PROM Perú. Miren, este es el bagaje de experiencia profesional que tiene nuestro amigo Miguel Antonio Ríos Correa. Como nosotros hemos visto ya en la programación, él nos va a tratar sobre el tema de nuevo registro de ventas y compras electrónicos CIRE, para lo cual doy la bienvenida a nuestro magíster Miguel Ríos Correa y tiene el uso de la palabra para hacer su exposición. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradecer por su amable presentación al señor Juan Carlos. Vamos a hablar el día de hoy muchos sobre los temas que él maneja en su día a día. Espero no ser inexacto en los términos, igual tenemos su acompañamiento en la mesa.
agradecer infinitamente a la Junta de Decanos por la oportunidad y sobre todo a ustedes por su participación en esta semana de capacitación tan necesarias para nuestra actividad diaria. La idea entonces es en estos minutos que nos queda de la noche del día martes, conversar un poco sobre cuáles las condiciones para la implementación de este nuevo procedimiento necesario, ¿no? Que es básicamente la intención de la administración tributaria de darnos un nuevo paso a paso para la generación de este registro de compras y de ventas, ¿no? No nos olvidemos que, ante todo, lo que SUNAT nos había prometido era más bien ir derogando estas obligaciones de carácter formal, ¿no? Cuando empezó a informatizar, a digitalizar, digamos, el uso de algunos procedimientos y de algunas obligaciones formales, la idea o lo que se vendió para el contribuyente era, oye, sí, acá hay un costo de acceso, acá hay la necesidad de hacer de manera distinta lo que siempre hemos hecho, pero con la intención de que en el más breve plazo, cuando esto se vaya homologando en el mercado, cuando tanto los reportes que tenga la administración tributaria como lo de los contribuyentes sean lo más parecidos, o en todo caso, en la medida que la administración tributaria pueda conocer de manera cercana, de manera directa, el hecho económico que tiene incidencia tributaria, pues este tipo de obligaciones formales, como es el generar un registro de compras, de ventas, que nada tiene que ver, o que poco tiene que ver con la contabilidad, que por cierto tiene una función bastante distinta, tiene una razón bastante más alta, que es representar fielmente, pues, ¿no?, los estados financieros, la situación de la organización, y en realidad lo que tenemos con el compras y ventas son registros auxiliares, que como recordarán ustedes, nacen en la ley, en el reglamento del IGB, y que son registro de control del crédito débito fiscal, ¿no? En realidad no hay que perder nunca de vista que su naturaleza es esa, la razón por la que existen en nuestro sistema básicamente es ese, ¿no? Y no obstante, de alguna manera, nosotros ya nos habíamos adecuado con el uso del PLE y del portal a que esto que antes se hacía de una manera física, esto ya sea imprimiendo hojas previamente legalizadas o anotando las operaciones de manera directa dentro de un libro que está legalizado, o sea, ya nos habíamos adaptado, ya teníamos el software que generaba el archivo necesario para el cumplimiento de esta nueva forma, ¿no? Me refiero a los blocs de notas, que son los que finalmente se van a subir, o que SUNAT me pedía como condición para cumplir, les decía, con esta misma obligación, que es la de llevar los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, en específico el registro de compras y ventas, pero a través de un formato distinto. Entonces ya estábamos ahí, ya mal que bien, SUNAT no se puede quejar porque la información ya le llegaba. En teoría, además, SUNAT ha guardado esto de manera adecuada, ¿no?, con la intención de explotar la información, de ir acumulando esta información, obviamente hacer un Big Data con la intención de empezar a tomar políticas públicas en función no solamente en materia tributaria, ¿no?, sino que esto realmente sirva como base de información para conocernos como país, para saber básicamente cuál es la orientación de los mercados, la conducta de los consumidores, insisto, en general, para poder tomar políticas públicas. Esto no era una moda, esto era una necesidad real por parte del Estado de empezar a tener información que pueda ser explotable informáticamente, les decía, y con eso empezar a mejorar la relación que tiene con sus ciudadanos o con los administrados. Eso era. Entonces la cosa estaba más o menos bien, ¿no? Y de pronto sale esta norma, bueno, la primera vez que se habla de este sistema integrado de registros electrónicos, que básicamente está compuesto por el compras y ventas, a partir de ahora CIDE, por sus siglas, básicamente nos presenta un nuevo modo, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? Si esto ya se estaba haciendo en alguna medida, ¿no?, más allá de los gustos y preferencias que pueda tener SUNAT, ¿a razón de qué viene? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Lo que dice la resolución de superintendencia que implementa este nuevo sistema, este nuevo paso a paso, me gusta llamarle paso a paso porque lo primero que debo decirles es que se trata de la misma obligación formal, otra vez, la de llevar libros y registros vinculados a asuntos tributarios, que se cumple en un formato que ya veníamos utilizando, que es el electrónico, pero ahora lo único que ha pedido SUNAT es que la forma de generar la información sea un tanto distinta, ¿no? Y el verbo principal para entender
la razón de la modificación, más allá de lo que ha dicho la RS, ahora vamos a leer lo que es el RS, o referirnos a ella, pero en todo caso, más allá de lo que ha dicho SUNAT, es conocer realmente cuál es la intención que está detrás de esta reforma, ¿no? Y presentarle brevemente además cómo está dibujada la aplicación en SUNAT Operaciones en Línea, cuáles son los medios para acceder a ella, y básicamente cuál es el plazo de obligatoriedad, que yo creo que es un dato principal considerando la época del año en la que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, le decía, según lo que dijo SUNAT en esta resolución, en la primera resolución de superintendencia en la que se tocó, en la que implementó, instituyó este nuevo procedimiento, este nuevo paso a paso, dijo, oye, yo ya tengo la información de los comprobantes de pago, ¿no? Entonces, y no importa de qué sistema, ya sea que esto venga de SUNAT Operaciones en Línea, el comprobante de pago, o que venga del sistema del contribuyente, o del facturador, o del OS, o de la empresa supervisada, de donde venga, a mí, como administración tributaria, ya sea en condición de validador, o ya sea porque en el caso del OCE, igual la norma que regula este sistema obliga a este tercero, que es el OCE, a entregarme un ejemplar del comprobante electrónico, la información me llega. Entonces, como administración tributaria, tiene muy poco sentido que yo te siga pidiendo que tú me señales cuál es la información de tus operaciones, entiéndase, de tus compras y ventas que están vinculadas o que tienen incidencia en el control del crédito débito fiscal para el IGB, si yo ya tengo esa información. Entonces déjame que te la proponga, ¿no? Déjame que te proponga los datos que deberían ir en tu registro de compras y ventas a efectos de que, de manera muy similar a cómo ha ocurrido en el tiempo la carga de esto que antes llamábamos archivo personalizado, y que ahora se denomina información personalizada, que va a, digamos, a la declaración jurada o al proyecto de declaración jurada para personas naturales, ¿no? Ustedes además advertirán que en mejor medida en los últimos años ha venido perfeccionándose, ¿no? Probablemente en los primeros años esto haya sido muy lejano todavía a lo que realmente iba a ser mi declaración, o sea, había mucho que modificar, pero en los últimos años ha ido perfilándose, probablemente no para todos, pero para un grupo significativo de obligados a presentar esta declaración, ¿no? No obstante, lo que siempre nos ha dicho SUNAT en estas resoluciones que aprueban la incorporación de la información personalizada, que básicamente es la información que se toma a través de los documentos electrónicos, de la información que viene de declaraciones de terceros como la planilla, etcétera, es, oye, es información referencial, ¿ah? O sea, yo la propongo y tú como obligado tienes que verificarla. Y cuando corresponda tienes que hacer algún ajuste, ¿no? Modificarla, retirar alguna información que se duplica, incorporar algún dato que falta. Entonces, ahora que nos presenta este nuevo procedimiento denominado CIDE, básicamente nos dice lo mismo. Oye, yo te voy a presentar una propuesta elaborada en función a lo que me ha llegado de los comprobantes electrónicos, ya sea en condición de emisor del documento de proveedor de los bienes o de los servicios, o sea, para tu registro de ventas, y en condición de adquiriente o usuario, ¿no? Para tu registro de compra, de tal manera que información referencial, tú la comparas con la información que está en tu sistema, en tu software de contabilidad, en tu ERP, en lo que tengas, y eventualmente corriges, ¿no? Adecuas, algo haces, ajustas, y otra vez, si hay un duplicado, quitas el duplicado, si te falta información, por ejemplo, de un comprobante físico que eventualmente no me enviaste, o habiéndolo enviado en esta declaración informativa de comprobantes físicos que se emiten en situación de contingencia, pensando en los obligados, ¿no? O en los obligados a emitir comprobante electrónico, digo. Entonces, si no está en la propuesta, bueno, la vas incluyendo, ¿no? O si está el dato, pero, o sea, está el comprobante, pero resulta que hay algún dato que no corresponde a la verdad, bueno, lo modificas. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿no? Les decía antes, el verbo principal que hay que tener en cuenta es el comparar, ¿no? SUNAT nos dice, te doy una propuesta, tú la comparas con lo que tienes en tu sistema y eventualmente ajustas, ¿no? De tal manera que ahora ya podemos tener información depurada. Y ahí viene la real intención, más allá de lo que ha dicho la resolución de superintendencia, la real intención es que SUNAT, cuando empezó a correr algunas variables para seleccionar o perfilar, digamos, algunos criterios de cumplimiento, se dio cuenta pues que la información que estaba en ese gran Big Data que se va formando con los datos que llega a través del PLE o del portal, que son los dos sistemas vigentes que tenemos para la generación de, entre otros, el registro de compras y de ventas,
se da cuenta pues que el contribuyente le interesa generar, o sea, que le salga el documentito ese que dice que el registro se generó, ¿no? Que la obligación se cumplió, pero el dato, la calidad del dato que va dentro de esa declaración informativa, la verdad que es que le da más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es indistinto. Es más, nos hemos acostumbrado que el software, ¿no? Tenga la opción, el parchecito, le damos clic, ¿no? Y lo que salga, ¿no? Ya lo que va dentro del TXT ya ni lo revisamos. Entonces, eso ha generado muchos problemas. Recordarán ustedes que cuando casi saliendo de la pandemia, estoy hablando de probablemente octubre, septiembre del 2020, saliendo de la cuarentena, quiero decir, lo primero que nos entrega SUNAT en casi en todo el Perú es algunas cartas, algunas esquelas, en donde nos decía, oye, el crédito fiscal que tú has consignado en una declaración del 2000, tanto del 2020, 2019, no coincide con la información que yo tengo en mi registro, ¿no? Y nos ponía un anexo en esa carta informativa, una esquela, ¿no? Una invitación a que te autorrevises, ¿no? Y nos dábamos cuenta, pues, que en verdad se trataban de documentos que eventualmente habían sido anotados, por ejemplo, ¿no? La serie debió ser F001, pero resulta que por problemas o por adaptación del software, que no aceptaba para entonces letras en la serie, se había declarado como 001. ¿No? Entonces, en tanto SUNAT decía que ese documento no estaba en su base de datos porque no tenía ninguna serie de documentos físicos autorizados, y tratándose de electrónicos tampoco estaba en sus fuentes, en su data. Entonces SUNAT decía, bueno, este documento no existe, ¿no? Pero ya les decía, resulta que se trató de un error formal. Entonces ahí no estás controlando ninguna, o no estás limitando ninguna conducta. O sea, no, el efecto de la acción de control, de la invitación a revisar para ver cómo el contribuyente ha venido, a lo mejor por desconocimiento, incumpliendo algo, no se da, porque se trataban todos de errores materiales, de errores de redacción, de problemas de cómo tu software captura la información. Entonces uno se dio cuenta pues que en realidad seguir corriendo variables de control en función a una data que está sucia, no le va a llevar a ningún lado. De ahí que SUNAT dijo, bueno, ahora pensemos en un procedimiento en donde el contribuyente tenga la necesidad de validar esta información. Alguien diría, no, perdón, pero el PLE ya valida. No, el PLE lo único que valida es que el formato se cumpla. O sea, si le dices que es un número y le pones decimales, que no tenga más de 2 decimales. Si le dices que hay tipo de cambio, que tenga 3 decimales. ¿No? Que si, no sé, que si es el campo de texto, que no vaya a tener palote o pipe, como le dicen, ¿no? O sea, valida generalidades, ¿no? Probablemente sí que el número de DNI o de RUT sea el correcto, porque básicamente eso responde a un algoritmo también, la forma en cómo se construye ese número, ¿no? Entonces, digamos, al menos hablando del PLE, las validaciones son muy generales, son a nivel de formato, no es en relación al contenido de los datos. Entonces, ya les decía, la necesidad de SUNAT es que el contribuyente pueda, antes de apretar el botoncito para decir generar o enviar ese registro, que el contribuyente haya validado la información. De ahí que propone este nuevo paso a paso, en donde brevemente lo vamos a ver ahora mismo. La intención de la administración es que el contribuyente pueda, antes de enviar su información, haber constatado que se trata de la información real que está en su sistema de contabilidad, en su software, les decía, en su RP, en su sistema el que tenga, digamos, ¿no? Al interior de la organización. Entonces, esa es la real razón, ¿no? Esta norma de julio del 2021 señalaba que en principio la adecuación era únicamente para el registro de ventas, y además esta misma norma del 2021 señaló en un anexo de esta resolución, señaló una lista de 154 contribuyentes que tenían diferentes jurisdicciones, que eran una suerte de periodo de prueba, en una marcha blanca, eran los elegidos, ¿no? Con ellos iba a comenzar de forma obligatoria, solo para ellos, para los 154, la obligación de generar el registro de ventas a partir de noviembre del 2021, y en efecto así se dio, ¿no? Con la intención de ir corrigiendo algunos problemas de la plataforma para que a partir de abril del 2022, del periodo abril que vence en el mes calendario de mayo, ya el registro de ventas a través del CIDE sea obligatorio, ¿no? Resulta que en la última semana de marzo, o comenzando la última semana de marzo de este año, toma una decisión, digamos, radical. Dice, oye, ya no va a ser solamente para el registro de ventas,
también se va a implementar el registro de compras y por tanto ya no es obligatorio a partir de abril, sino que establece un nuevo cronograma, implementa un nuevo cronograma de obligatoriedad, ¿no? Pero ya los 154 ya estaban metidos en este procedimiento y lo que ha hecho es dejarlos ahí, ¿no? Y ha dicho, salvo ustedes, o sea, para todos los demás no es obligatorio todavía, ¿no? Sino que de acuerdo pues al cronograma que se ha propuesto y que vamos a revisar ahora mismo, pero para ustedes sí, van a seguir generando su registro de ventas hasta que a partir del periodo de octubre del 2022, en teoría ya está implementado el módulo para generar el registro de compras, y en ese momento pues sea posible para ellos, para los 154 que les decía, lo de la marcha blanca, lo del periodo de prueba, incorporar también el registro de compras y hacer como lo hacemos al día de hoy con el PLE, ¿no? O sea, que la generación del registro de compras y registro de ventas se genere a la vez, ¿no? Se genere en un mismo momento, en un mismo acto, en un mismo clic, si quieren ustedes, ¿no? Esto con la lógica de mantener la estrategia de seguir presentando la información preliminar en el formulario o en el Declarafácil C21, como se le domina ahora, ¿no? Que tiene, bajo la lógica de algunos indicadores mundiales como el Doing Business, la intención de reducir horas hombre en el cumplimiento de una obligación formal, como sería la presentación de la declaración jurada, en donde se determina el impuesto al consumo y el pago a cuenta de los impuestos a los ingresos, a las ganancias, a la renta, ¿no? Eso es. Muy bien, ¿qué dijo? Bueno, básicamente lo que señaló, de manera muy breve, les decía, es que los que ya estaban en la obligatoriedad, que era esta lista de 154, bueno, continúen en la obligatoriedad. Hasta aquí una idea fuerza. Quiere decir que desde que se implemente obligatoriamente el CIRE, ya no existirá portal, y en el caso del PLE, bueno, el PLE tiene una relación bastante más larga de libros, ahí está Diario Mayor, Cajabancos, Inventario y Balances, ¿no? Los llamados CARDEX, tanto el de unidades físicas como el valorizado, esos van a continuar en el PLE, pero PLE ya no tendrá compras ni ventas, ¿de acuerdo? Eso es un poco la idea fuerza, o sea, ya no es que si quiero yo sigo con Sirio o lo hago a través de PLE portal, no, a partir del periodo de obligatoriedad ya no hay portal. ¿Ah? Porque portal ahora existe, o sea, portal, entiéndase, aquella aplicación que se encuentra en su dato de operaciones en línea para generar el registro de compras y de ventas. Pues a partir de la fecha de obligatoriedad se acaba portal, porque portal solo existe para compras y ventas, ¿no? Es más, uno diría, este sí es una suerte de proyección de lo que era el portal, ¿no? Pero queda claro que para PLE, ¿no? De la misma forma, le decía, para PLE ya no habrá más compras y ventas a través de esa aplicación del PLE, ¿no? Insisto, alguien me va a preguntar acá seguro, oye, ¿eso quiere decir que ya se extingue el PLE? No, el PLE va a seguir existiendo para los demás libros que mencionaba antes, ¿no? Muy bien, entonces para ellos, para lo del periodo de prueba, es obligatorio el CIRE para ventas ya desde noviembre del año pasado, el 2021, y será además obligatorio el registro de compras a partir del periodo octubre del 2022. Esto es si es que no hay una modificación en el camino, ¿no? Muy bien, también señaló la lógica del legislador es, oye, pero mira, en realidad, voy a regresar a esta presentación, la obligatoriedad para todos aquellos que al día de hoy vienen generando un registro de compras y ventas en formato electrónico, es a partir de enero del 2023, ¿no? O sea, si ustedes quieren, si al día de hoy, que estamos ya septiembre del 2022, ustedes vienen generando su registro de compras y ventas, es más, a la dación de esta norma, ¿no? Ya sea la de marzo del 2022, la de julio del 2021, ya venían generando su registro de compras y ventas en formato electrónico, ¿ah? Por la razón que sea, ya sea porque saliste en una resolución con tu número de RUT, ¿no? O porque superaste el nivel de ingresos, o en algún momento te hicieron principal contribuyente de tu región, de tu oficina zonal, o eres PRICO nacional, o eventualmente realizaste alguna actividad como exportación de servicios, por la razón que fuera, ¿ya? Incluso en algún momento quisiste hacerlo voluntariamente, por cierto, una de las reglas vigentes para estar obligado a comprar ventas es generar por primera vez de forma voluntaria estos registros. En ese momento ya deja de ser voluntario y se convierte en obligatorio, ¿no? Entonces les decía, por la razón que fuera, si el contribuyente ya viene generando su registro de compras y ventas en un formato electrónico, en el PLE o en el portal, entonces para ellos
de forma general, la obligatoriedad al CIDE, a este nuevo procedimiento, que les decía antes, implica la comparación de la información que SUNAT va a proponer con la que el contribuyente tiene en su sistema, es a partir del periodo enero del 2023. A partir del periodo enero del 2023. ¿De acuerdo? Acá también una duda recurrente es, quiere decir que yo, que al día de hoy, por el nivel de ingresos, por las actividades, no estoy obligado a generar el registro de compras y ventas en formato electrónico, a partir de enero del 2023, ¿ya estaré en la obligación de hacerlo a través del CIDE? La respuesta es no. Esto es únicamente para aquellos que tienen la obligación del registro de compras y ventas en formato electrónico. Si ustedes no han caído en ninguna regla, en ninguna de las condiciones o de los supuestos para estar obligado a llevar compras y ventas en formato electrónico, entonces para ustedes no es el CIDE, salvo que quieran hacerlo voluntariamente. Pero como obligación, no. O sea, esto es únicamente aplicable para aquellos contribuyentes que estén generando o que se encuentren en la obligación de llevar en formato electrónico estos registros a los que nos hemos referido, ¿no? Compras y ventas, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, ya saben, la regla general, enero del 2023. No obstante, el legislador se ha puesto en el supuesto de, oye, ¿y qué tal si tú no estabas obligado y a lo mejor la obligatoriedad a libros electrónicos, olvídate del CIDE, olvídate del PLE o del portal, no, pensemos en la obligatoriedad a libros electrónicos en general, ¿ya? Te llega o en octubre, o en noviembre, o en diciembre del 2022. Supongamos que te llega en octubre del 2022. Vamos a ver cuáles son los supuestos vigentes por los que alguien por primera vez podría caer en la obligatoriedad a libros a partir de octubre de este año, ¿ya? Que no, otra vez no tiene nada que ver con el CIDE. Estamos hablando de las reglas generales por las que podrías caer en la obligatoriedad a llevar libros electrónicos. O mejor, el registro de compras y ventas electrónico. El legislador dijo, bueno, no tendría ningún sentido que si tu obligatoriedad comienza en octubre, ¿no? Yo te obligue a implementar PLE Portal por 3 meses, ¿no? O por 2 meses, o por 1 mes, para casi inmediatamente obligarte luego a partir de enero de 2023 a que lleves CID y que por tanto tengas que realizar otro procedimiento de implementación, otra adecuación, no sé, el pagar una nueva versión o actualización del software, lo que fuera. No tiene ningún sentido, ¿no? Decía el legislador. Por eso es que aquellos que por primera vez le llega la obligatoriedad a llevar libros electrónicos a partir o de octubre, o de noviembre, o de diciembre, ya tienen que hacerlo a través del CIDE, de tal forma que ya comienzan implementados. Cuando llega enero del 2023, que es la generalidad para todos, ellos ya no tienen que volver a cambiar su sistema, ¿no? Porque ha sido, digamos, esta primera etapa demasiado breve para obligarlos a que generen PLE Portal y que casi inmediatamente, digamos, se obliguen a un sistema distinto. Lo comento de esta forma porque esto ha dado a pie a muchas relecturas, a muchas interpretaciones, ¿no? Claro, ahora me toca decir, oye, ya, ¿y en qué caso uno podría llegar a encontrarse obligado a utilizar CIDE a partir de octubre, o de noviembre, o de diciembre? Bueno, según las reglas vigentes, o sea, las reglas que están escritas de manera predeterminada, ¿no? Si, por ejemplo, te nombrasen PRICO de cualquier jurisdicción, PRICO nacional, PRICO regional, PRICO de oficina zonal, te nombrasen PRICO, digamos, en julio, ¿no? Entonces la regla vigente para ver desde cuándo te encuentras obligados a libros electrónicos, vale decir además que en tu condición de PRICO o de incorporado, sería compra de venta al diario mayor, ¿no? El registro de compras, el registro de ventas, el libro diario, el libro mayor, dice la regla, a partir del primer día calendario del cuarto mes siguiente a que entre en vigencia tu condición de obligado en calidad de PRICO, ¿no? En calidad de incorporado. Les decía, imaginemos que esta persona o esta empresa o esta persona jurídica se convierte en PRICO o la eficacia de su condición de PRICO opera a partir de julio del 2022. Entonces, encontramos 4 meses siguientes, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya, 1 de noviembre. Allá, entonces, 1 de noviembre, como se obliga por primera vez a llevar libros electrónicos a partir de noviembre de 2022, ya que comience con el CIDE. Otra vez, no tiene sentido hacerlo comenzar con PLE Portal, si casi inmediatamente vamos a exigir un procedimiento, digamos, una adecuación nueva para el CIDE, ¿ya? Entonces, claro, alguien diría, si
uno comienza o uno cae en la obligatoriedad a llevar libros en calidad de PRICO. Ya, pero perdón, hay una pregunta. Pero ¿y si estamos hablando de un PRICO? Probablemente, de manera previa, lo más probable, quiero decir, es que de manera previa, en algún ejercicio anterior al 2022, ya ha generado o ha estado en la obligación de generar compraventas electrónicos. Y por tanto, si es así, digamos, si este señor que recién explicó desde julio, pero que ya en el 2019 se había obligado a libros electrónicos, o al de compra-ventas al menos, por haber superado el nivel de ingresos, o el 2020, o el 2021, entonces para él, que ya venía generando compra-ventas, cae en la regla 1, en la regla inicial, ¿no? En esta regla que te dice que para todos los que ya venían generando libros electrónicos o compra-ventas electrónicos, la obligación al CIDE es a partir de enero del 2023, ¿no? Entonces, ese PRICO lo más probable es que no caiga su obligatoriedad en noviembre. Alguien diría, pero no dices que el PRICO a partir del primer día calendario. Sí, claro, pero en condición de PRICO. Pero nuevamente, lo más probable es que ya viniera generando compras y ventas, en cuyo caso le cae la regla general que es que el CIRE sea obligatorio a partir de enero del 2023. Eso es, entonces, hay dos supuestos más, ¿ya? Además, por así decir, en lo que va del año no ha actualizado su directorio de principales contribuyentes, ni regionales, ni zonales, ni nacionales, así que ese hecho está descartado. Lo digo porque la gente lo que entendió es que todos los PRICOs comenzaban en octubre. No, perdón, eso no dice la legislación. No dice, no. Si por primera vez comienzas tu obligatoriedad a libros, ¿no? Nunca antes habías llevado tu registro de compras y ventas. Ya para ti sería en octubre, pero eso no ha sucedido. Ya estamos un día de septiembre y aún cuando alguien amanezca mañana PRICO, por así decirlo, ¿no? Ya no le alcanza, pues porque estamos en septiembre, sería el primer día del cuarto mes siguiente, ya es enero, ¿no? Ya es enero, estamos hablando pues ya de la regla general de obligatoriedad hacia el CIDE. Eso es, ¿de acuerdo? Hay dos supuestos adicionales, que es que aquellas empresas o personas que realizan por primera vez una exportación de servicios. La norma les dice que en ese caso estarías en la obligación de generar tus compras y ventas en formato electrónico a partir del primer día calendario del mes en el que realizas por primera vez tu exportación de servicios. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Si alguien por primera vez emite una factura, que además debe ser electrónica, por exportación de servicios en el periodo de octubre, ya, por primera vez quiere decir que, y a la fecha, él no ha caído en ninguna otra regla de obligatoriedad, ni ha generado de manera previa voluntariamente el registro de compras y el registro de ventas, ya, para él es la regla esta que, siendo que su obligatoriedad al registro de compras y ventas electrónico recién tiene lugar en octubre, para él es que le dicen, ya, tú octubre sí, ya, tú comienzas a través de este nuevo paso a paso, de este nuevo procedimiento para la generación de. Eso es, ¿de acuerdo? Esos son los supuestos que se encuentran vigentes al día de hoy, ¿no? Esos son, creo que este último caso, los que sean por primera vez exportadores de servicio, o en octubre, o en noviembre y diciembre, es el que podría tener algún contenido, o sea, existe la posibilidad que alguien caiga por ahí, ¿no? Pero la otra regla de PRICO, ya le decía, la descartamos. Esto no es improbable, no va a suceder, ¿de acuerdo? Muy bien, y luego la regla general, que es que todos los que están en la obligación a partir del periodo de enero del 2023, o sea, aquellos que ya venían generando su compra de ventas en formato electrónico, que probablemente sean la mayoría, si no todos los aquí presentes, ¿no? En el caso que estuvieran generando o viniesen generando su registro de compras y ventas en formato electrónico. Además, la norma señala que aquellos que por primera vez se encuentran en la obligación de generar comprobantes electrónicos de manera obligatoria a partir de enero del 2023, esta obligación al comprobante electrónico también le llega de regalo la obligación a generar el registro de compras y ventas en formato electrónico. Pero como ya estamos en enero del 2023, entonces esto se hará necesariamente a través del CIDE, ¿no? A través del CIDE. Por ejemplo, en este supuesto también diría yo de manera cerrada, oye, ahí es únicamente los nuevos inscritos, porque al día de hoy, que estamos en septiembre del 2022, todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren en renta de tercera categoría, que no sean nuevo RUS, ¿ya? Porque el nuevo RUS no le aplica la regla de obligatoriedad, ya que no sea nuevo RUS, a la fecha está obligado a generar boletas de venta, facturas y sus notas vinculadas en formato electrónico. O sea que esta regla a los nuevos obligados a comprobantes electrónicos necesariamente es a los nuevos inscritos, en cuyo caso la regla vigente es que a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente a su inscripción
como nuevecito en el RUC, aquí no entran reactivados, reinscritos, no. Por primera vez al RUC, y siempre que se encuentren en el RMT, en el RER o en el régimen general, estarán en la obligación a generar sus comprobantes electrónicos, ¿no? Y ya les decía, y si esto tiene lugar en el 2023, no solo comprobantes electrónicos, sino también el registro de compras y ventas electrónico, en cuyo caso tendría que hacer necesariamente a través del CIRE, por las cosas que hemos dicho, por la regla que hemos dicho, ¿no? Que la regla general de obligatoriedad al CIRE será enero del 2023. Eso es. Ya, esa es la obligatoriedad. Si alguien quiere anticiparse a la obligatoriedad, se supone que esta plataforma, que al día de hoy, hoy por hoy, solamente se ve para ventas, ya no han implementado ni siquiera ni como periodo de prueba aún el módulo para compras, ¿no? Pero se supone que esto ya estaría habilitado para producción en vivo, digamos, ¿no? O sea, ya estaría habilitado para que el contribuyente lo use a partir del periodo de octubre. Recuerden que si estamos hablando del periodo tributario de octubre, estamos pensando en que es aquel periodo que vence en el mes calendario de noviembre, ¿no? De acuerdo a tu último dígito del RO. Muy bien, eso ha sido la obligatoriedad. Yo ruego que haya sido lo suficientemente claro para que les deje la regla muy dispuesta, que hayan entendido todos, que nadie en este momento tenga la duda de cuándo es para ellos obligatorios el CID. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que se ha señalado, probablemente caigamos en la regla general, ¿no? Que sería enero del 2023. Muy bien, pero lo importante además es saber qué intenta. Ya, perfecto, ya quedó claro cuál es la intención, ya queda claro desde cuándo está obligado. Ahora, ¿cómo es este procedimiento? Muy bien, me voy a permitir para este efecto, si me dan la ven ustedes, de la producción en vivo de lo que sucede en Sunat Operaciones en Línea, de cómo está Sunat ahora mismo, de la generación de este formulario. Estoy ingresando solo, he dejado de compartir la pantalla por 30 segundos, solamente para loguearme a Sunat Operaciones en Línea. Por cierto, esto que vamos a ver ya está en presentación, pero la idea es un poco vivo, ¿no? Perdóneme, por favor, tuve un problema en la conectividad. ¿Estamos todos? ¿Sí? No sé si con la venia de la señora Lupe. Sí, está bien. Perdóneme, por favor. No sé, es más, creo que me perdí. Estábamos por entrar a una comparaciones en línea. ¿Ahí nos quedamos? Sí, así es. Mil disculpas, por favor. Les decía, solo me había un incidente acá, pequeñísimo. Permítanme loguearme nuevamente a una comparaciones en línea. Ahora mismo vuelvo a compartir la pantalla, por favor. La idea es ir al módulo que se encuentra en Sunat Operaciones en Línea para que ustedes puedan ver el paso a paso de qué es lo que intenta este nuevo el procedimiento denominado CIRE, ¿no? Este nuevo paso a paso como lo Miguel, perdón, lo comparte llamado. pantalla, no se ve nada. Sí, no estaba, Ah, justamente ya, les ok. decía que no estaba compartiendo mi pantalla porque estaba logueándome a Sol. Ya está, Ahora ya ya, estoy ok. logueado a Sol. ¿Ya? Entramos aquí al link que dice Empresas, ¿de acuerdo? Y aquí van a encontrar el link que dice Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE. ¿Ah? Como les comentaba, todavía no está implementado siquiera para prueba el registro de compras. Podemos ver ahora mismo solo el registro de ventas e ingresos, ¿no? Vamos aquí a la opción que dice Ventas e Ingresos Electrónicos y vamos al link que dice Gestión de Ventas e Ingresos Electrónicos.
Enseguida nos va a pedir que seleccionemos el periodo. Voy a poner acá, por ejemplo, el último periodo, ¿no? Que es el de agosto del 2022. Vamos a ver. Y lo primero que me va a aparecer aquí es una suerte de resumen, en donde me va a decir cuántos son los documentos que están emitidos, ¿no? Y cuáles son estos. Aquí me dice, pueden ver ustedes claramente, se tratan de 6 facturas y de 2 notas de crédito, ¿no? Vamos a entrar al detalle, a la propuesta misma. En esta opción se puede ver, está dibujado, digamos, esa indicación, propuesta del registro de ventas. Y dentro de esta propuesta del registro de ventas, como ustedes pueden apreciar, ahora sí encuentro todo el detalle de las operaciones. ¿Ya? Aquí lo primero que debo hacer es verificar que la información de los 8 comprobantes o 6 facturas y 2 notas de crédito, ¿no? Considerando que las notas de crédito tienen carácter de documento más que de comprobante, sean las que correspondan, ¿no? En este caso, además, advierto que los documentos han sido emitidos a través de una operaciones en línea, y eso se verifica con la serie, ¿no? E001, confirmo, digamos, quién es el cliente, los montos de la operación, todo muy bien, ¿no? Como son 8 documentos, si estoy de acuerdo, no tendría que hacer más que dar clic aquí, en esta opción que está en verde, en la parte inferior, que dice aceptar propuesta, y con eso habré cumplido con mi obligación de generar mi registro de ventas, ¿no? Y de manera, bueno, ahora si acepto propuesta, lo único que haré en realidad es generar el preliminar, ¿no? Después del preliminar, tendría que hacer una cosa parecida con compras, ya digamos pensando en cuando el módulo de compras esté implementado, y una vez estos preliminares ya generados, ir al módulo que corresponde de los preliminares y darle un clic más, y con eso ya se genera a la vez el registro de compras y de ventas, ¿no? Sencillísimo. Claro, sencillo porque tienes 6 operaciones, ¿no? Imaginemos que ahí nada más ya resulta que no hay un comprobante de pago. Por ejemplo, una factura física emitida en situación de contingencia, porque hemos dicho a la fecha, todos estamos en obligación de emitir factura y boleta electrónica, ¿no? Bueno, si me faltase algún documento, que puede ser un documento físico o incluso un comprobante electrónico, aunque les digo desde ya, así como está redactado los anexos y todo lo demás, la apuesta de la SUNAT es porque todos los documentos electrónicos, les decía antes, no importa desde qué sistema se vayan a emitir, aparezcan necesariamente en la propuesta, ¿no? Me parece que es una pretensión muy interesante de la administración, y vamos a ver cómo eso se materializa ya en los primeros periodos, en donde probablemente sean donde más problemas pudieran haber, ¿no? En la implementación misma. Bueno, pero si me falta algún documento, voy aquí a la opción que dice agregar, ¿no? Quienes hayan presentado PDD para efecto del saldo a favor materia de beneficio del exportador, advertirán que es básicamente un calco, salvo 1 o 2 datos más, que está vinculado a este nuevo código denominado CAR, por ejemplo. Ahí lo que les debo decir de manera muy breve es que SUNAT ha renunciado a que sigamos consignando la referencia del código único de la operación y el asiento correlativo, ¿ya? Básicamente este último porque nadie lo entendió nunca. ¿Ya? Y lo segundo, en relación al código único de la operación, porque en realidad SUNAT ha advertido pues que hay algunos errores en el modelo mismo que llevan a que las cosas, hablando del cubo, no sea lo que SUNAT esperaba, ¿no? No era el código con el que podía viajar en el resto de los módulos de la contabilidad, ¿no? Que centralice la operación y que le dé una idea inequívoca de a dónde había venido y hacia dónde había ido esa operación, ya sea de compra o de venta, ¿no? Un código que partía además del libro diario. Bueno, ya renunció a eso, por razones que a lo mejor no se alcanza el tiempo para conversarlas ahora, pero lo que ha decidido es que esa conjunción de datos, que era campo 2, código único de la operación, y campo 3, el asiento correlativo en el que se anotó, sea canjeado por un documento, por un código que se llama el código de anotación en el registro, o también CAR, ¿no? Que como puedan ver aquí, está inhabilitado porque la regla, incluso en las estructuras, en los anexos, en los Excel que ha publicado SUNAT, y que son los que ustedes tendrán que implementar en su software, en sus RPs, es un dato que señala la misma estructura, que hay que dejarlo vacío porque SUNAT lo va a complementar. Es un código de 27 dígitos, muy implementable, por así decirlo, porque se tratan de datos que en su conjunto se encuentran en el comprobante. ¿Ya? Es un código de 27 dígitos que se conforma
los primeros 11 del RUC del emisor, los 2 siguientes del tipo de documento, 01 factura, 03 boleta, ¿no? Los 4 siguientes de la serie y los 10 últimos vinculados al número correlativo del documento, ¿no? Por ejemplo, si fuese 125, la idea es que ahí se regalen ceros a la izquierda para complementar la cadena de los 10 últimos dígitos que componen este código, denominado CAR, que ha reemplazado, les decía, tanto al código único de la operación como al asiento correlativo, ¿de acuerdo? Eso es. Pero llenarlo, ¿no? Llenar el dato, llenar los datos de fecha de emisión, RUT del adquiriente, bases, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponda como ven acá ustedes, ¿no? Claro, alguien diría, oye, perdón, pero ¿y si no es uno? Si son varios, si son 10, 20, 50, 1000, ¿qué? ¿Voy a hacer uno por uno? No, claro, en ese caso, la propuesta de la administración es que tengas una carga masiva, ¿ya? Con una estructura que está implementada, digamos, en la resolución que se publicó con el CIRE, que hemos visto el día de hoy en nuestra presentación, para ventas, la 121 del año pasado, ¿no? Y para compras, esta resolución que salió en marzo de este año, ¿no? Ahí están básicamente la carga de las estructuras. Hay un anexo, que en este caso es el anexo 2, en donde básicamente se construye la información para hacer esta carga masiva. Que desde ya les digo, es desde el campo fecha de emisión en adelante, es exactamente igual a la estructura que tenemos ahora para el registro de compras y ventas que generamos a través del PLE o del portal. Es exactamente igual, ¿ya? Los primeros campos sí son un tanto distintos, pero ya les decía que es básicamente por este cambio de estrategia de la SUNAT de ya no seguir exigiendo el código de la operación, el código único de la operación y el asiento correlativo. Muy bien, entonces así puedo agregar, ya sea de manera individual o ya sea de manera masiva, la información de los comprobantes que eventualmente estén omitidos dentro de la propuesta, ¿ya? Que estén omitidos en la propuesta que me alcanza SUNAT. Alguien diría, oye, ya, pero aún así pareciera ser que, pues, te has puesto un caso muy sencillo, pero nuevamente estamos hablando de 6 operaciones más 2 notas de crédito, es una cantidad de documentos que tranquilamente se pueden verificar de manera individual, fila por fila, sin problemas, sin que haya la posibilidad de error o que la posibilidad de error sea muy pequeña, pero resulta que eso no ocurre en mi organización, pues porque yo tengo tantos cientos, tantos miles de ventas y tantos miles de compras, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál es la pretensión de la SUNAT? ¿Que el contribuyente vaya verificando uno por uno? No. Ahí el procedimiento cambia. Ahí lo que SUNAT ha desarrollado es el siguiente anexo para ventas, el anexo 3, en donde te dice, oye, alcánzame la información o la estructura que tiene tu software, ¿ya? Ponen un bloc de notas, ese bloc de notas empaquétale en un archivo zip, un zipeado, ¿no? Y eso con determinado nombre, con cierta nomenclatura, alcánzamela por este modulito que dice comparar documentos, ¿ya? Y básicamente lo que hace el sistema, bueno, acá se jala la información para la comparación de los documentos, y lo que hace el sistema es, a través de este modulito, que pueden ver acá que se llama información de gestión, ¿ya? Ustedes aquí van a ver que existe el link donde se van a hacer los controles de los tickets, como quien hace una carga masiva para T-registro, ¿no? Sube el bloc de notas, esperas que SUNAT lo atienda, una vez que ya está atendido, bueno, ya, ¿no? Te sale que el ticket está atendido, que no sé qué, la misma historia, ¿ya? De manera muy similar, vamos a verlo por acá, ya no en agosto, vamos a suponer que ahora es julio, en julio he hecho algunas pruebas, para que vean, y a través de este link que es información de gestión, yo puedo mirar, acá está, ¿no? Cargo la información, les decía, lo que yo tengo, lo que el contribuyente tiene, con una estructura previamente establecida, les decía la estructura del anexo 3, ¿no? Cargo esta información y le digo a la SUNAT, compárame con la propuesta que tú tienes, ¿no? Y dame como resultado un archivo en donde se encuentre la lista de los comprobantes que son distintos. Ya sea que yo tengo, tú no tienes, o al revés, ¿no? Que tú tienes, yo no tengo, o que estando en la propuesta hay algún dato que no es exactamente igual entre lo que yo te envié y lo que tú tienes, elaborado se supone a través de la información que llegó del comprobante electrónico, ¿no? Que tú utilizas para generar esta propuesta. No se genera, les decía, un tiquecito, me baja aquí un archivo zipeado, y dentro del archivo zipeado, bueno, ahora mismo no me permite hacer la descarga, pero la idea es que dentro de este archivo zipeado yo encuentre esta lista, de tal forma que si tengo miles de compras y miles de ventas, yo ya no me
ya no me aboque pues a mirar operación por operación, ¿no? Sino que ahora lo que voy a hacer es eventualmente revisar solamente las operaciones que han sido materia de observación para advertir cuál es el error, ¿no? Y ahí viene lo interesante de este procedimiento. Ahí viene comparar, porque en ese momento probablemente me dé cuenta de algunos errores. Pueden ser errores míos, por ejemplo, porque esté capturando mal información del comprobante. Por ejemplo, porque no esté enviando correctamente la declaración jurada informativa de los comprobantes físicos y por eso no aparecen en la propuesta, ¿no? O puede ser un error de la SUNAT. Probablemente como le llega la información del comprobante, SUNAT lo que está haciendo es una extracción de datos para armar una propuesta y a lo mejor su reporte no está del todo fino y SUNAT va a tener que, como nosotros, ¿no? Del otro lado, vamos a tener que estar haciendo una suerte de retroalimentación, de feedback, para ver cómo es que mejoramos o afinamos estos reportes y se parecen lo más, ¿no? Son más o menos similares. Este es otro punto interesantísimo. Alguien diría, ya, pero ¿y yo por qué quisiera que mis reportes, que mi estructura del registro de compras o de ventas se parezca lo más a lo que tiene SUNAT? ¿Qué gano yo con eso? Bueno, ganas que eventualmente no tengas inconsistencias. ¿Ya? Yo he conocido algunos top prico, para no dar sectores ni nombres, porque sería muy evidente. Top prico son empresas que tienen toda la capacidad financiera para implementar el mejor cumplimiento formal de sus obligaciones, ¿no? Cuya intención era, oye, cero diferencias con la SUNAT. Ya quiero que los reportes que tengan mis sistemas, tanto de comprobantes, tanto de libros, cero diferencias con la SUNAT. No quiero ser llamado ni ser materia de selección por problemas de formalidad, por problemas en el registro, por diferencias. No quiero, ¿no? Quiero tener el mejor perfil de cumplimiento. Perfecto, eso se va a lograr. Pero ya no para una empresa pues que eventualmente tenga toda la capacidad financiera para implementar o hacer las adecuaciones y ponerle el tiempo y la cantidad de recursos humanos que necesites. No, ahora SUNAT te dice, oye, yo te ofrezco la posibilidad que tú te mires, que ajustes esa información para efectos que caminemos juntos, que tu reporte se parezca al mío, ¿no? O sea, no el que se va a generar SML, digo, que hagamos los ajustes necesarios para que cada vez los reportes, tanto la propuesta que te trae SUNAT como la forma en cómo, digamos, se genera esta estructura que me permite hacer la comparación, sea lo más cercano, de tal forma que mañana más tarde, si yo te llamo para alguna acción de control, como se llame, fiscalización, fiscal parcial electrónica, esquela, como se llame, ¿no? GEMA, sea por alguna conducta que no derive de un error de formalidad, ¿no? Y con eso tenemos acciones de control más inteligentes, menos intrusivas, más predictibles, porque el contribuyente sabe a qué va a ir la administración, ¿no? Esa es la real intención, esa es la riqueza de este procedimiento. Y aun cuando parezca más trabajo, porque en realidad en el fondo es, bueno, está en la semana del contador, pero no sé si necesariamente esta es una buena noticia, ¿no? Porque dirán, oye, o sea, que tengo que hacer todo eso, que ahora voy a tener que cargar la información, esperar que me atiendan un ticket, mirar quién se equivocó, todo y por el mismo precio. Claro, sí, pero ya les decía, la riqueza de este procedimiento es que realmente el Estado o la administración tributaria en cabeza de la SUNAT pueda cumplir con esta promesa que nos hiciera en el momento en que empezó a implementar el cumplimiento de obligaciones formales a través de formatos electrónicos, que esto sirva para que progresivamente vaya eliminando. Imagínense en un futuro inmediato en donde los reportes de los contribuyentes se parezcan cada vez más a los de la administración, y que en verdad ya pues el nivel de exactitud sea, pues tenga un percentil recontra alto. Entonces ya no tiene sentido pues que SUNAT siga pidiendo que yo le genere el registro de compras y ventas, porque la información que se extrae del comprobante electrónico, por cierto, hablando de los errores, puede que no sean errores solamente del registro, puede que el error esté en el comprobante mismo. No estamos acostumbrados todavía a abrir XML, pero resulta que a veces contratamos, o sea, SUNAT nos pide un requisito nuevo en el comprobante. Por ejemplo, esto que vino relacionado con la forma, con la modalidad de pago y la fecha de vencimiento cuando este sea el crédito, ¿no? Ya, entonces, yo, verdad que conozco muy pocos que se atreven a abrir su XML y mirar si la información, si el proveedor ha consignado la información dentro de la línea o tag correcto en el XML. Porque recuerden que nuestra versión de comprobante electrónico no es algo, no es una invención heroica, una creación autóctona y salvaje del pueblo peruano. No, esto nos hemos colgado de un estándar, ¿no? Algo que se conoce como, o se llama VL,
¿no? Y entonces cada línea, cada tag tiene una función y tiene una jerarquía dentro de esta estructura. Entonces, claro, nosotros, como no abrimos el XML, le hemos pedido, confiamos en nuestro proveedor, en realidad debería ser así, ¿no? Confiar en el proveedor, pero a veces las cosas no resultan como esperamos. Claro, ¿y cuál es nuestro único nivel? ¿Cuál es nuestro único filtro? Vemos si en la representación, si en el PDF o en la winchita que nos imprime, digamos, la aplicación que tengo para generar el documento electrónico o el comprobante de pago electrónico, aparece el dato, ¿no? Aparece el dato, ya, perfecto, ya aparece el dato en la representación, y creemos que eso es todo, ¿no? Y eso no, eso en realidad es absolutamente relativo. Lo que importa es que esté asignado correctamente en el tab. ¿Para qué? Para que cuando SUNAT decida jalar esa información para hacer algo, por ejemplo, para presentarte la propuesta de lo que sería tu registro de ventas, la información esté en el lugar correcto, de tal forma que cuando SUNAT aplique su regla, haga su corrida, aplique su algoritmo y jale el dato, aparezca, ¿no? Probablemente ahí, ahora que viene la propuesta con información que SUNAT empiece a jalar del comprobante electrónico, nos demos cuenta que mi comprobante electrónico, mi versión de comprobante electrónico, tenga algún lapsus, ¿no? Alguien diría, no, pero me lo validan. Sí, pero les cuento que todavía estamos a nivel más o menos de 1/3 de la cantidad de datos que son validados. O sea, para ponerles un número, ¿no? Si hay como 1500 datos en el XML, se validan a la fecha ahora mismo como 500 y algún poquito más probablemente, pero o sea, sigue siendo todavía una cantidad de información validada muy pequeña en relación a la cantidad de datos que hay ahí. Entonces probablemente algún dato no esté viniendo en el lugar correcto, y ahora que SUNAT va a extraer los datos del comprobante para hacerme una propuesta y no coincida con la información que yo tengo en mi reporte, ahí advierta que mi comprobante no está bien, ¿no? Y haya que corregir. O a lo mejor no soy yo, a lo mejor es el comprobante del proveedor cuando yo tengo la condición de adquiriente, ¿no? Y son cosas que se van a ir presentando en el camino, otra vez, con la intención de irnos ajustando en donde haya que hacerlo, para que los reportes entre administración y contribuyentes se parezcan lo más, y tener, les decía, lo importante de esto, acciones de control menos intrusivas, que se dirijan al que realmente se porta mal, que realmente las acciones de control estén buscando corregir o controlar una conducta, una externalidad negativa eventualmente en el contribuyente, ¿no? Por desconocimiento o por criollada, por lo que fuera, ¿no? Pero no como ahora, en donde uno no sabe, pues, ¿no? El dato no está y resulta que termina siendo un error de redacción, un error material, ¿no? Ese es el gran problema que hemos tenido con PLD Portal, y es la razón por la que se ha generado todo este nuevo procedimiento para la generación, ¿no? Eso es. Otro dato muy importante acá es que la forma en cómo se corrige la información ha cambiado con el CIRE. Ustedes recordarán que cuando yo advierto un error en la compra, o sea, en el registro de la compra o la venta, yo debo esperar hasta mi próximo registro para, con oportunidad de generar el que corresponde a ese periodo, poner ahí los datos que voy a corregir, ¿no? Bueno, dependiendo qué es compra-venta, ¿no? Y el uso de estados, por cierto, la estructura del CIRE vigente tampoco tiene estados, no porque no los utilicen, probablemente SUNAT en su gran Big Data todavía los siga utilizando, porque son indicadores de referencia, ¿no? Pero que ahora en las estructuras es información implícita, ¿no? Obviamente se pueden intuir, o el sistema los puede ordenar de acuerdo, pues, a la fecha de emisión del documento y al periodo en el que se generan. Pensando en compras, por ejemplo, básicamente era eso, no estado 6, 7, 1, ¿no? Bueno, un poco era eso, ¿no? Que en el CIRE, les decía, perdón, en el PLD Portal, hay que esperar el próximo registro para identificar la operación que se va a corregir con el estado 9, si estamos hablando de una venta omitida, con el estado 8. Bueno, ahora en el CIRE ya no más. Los anexos que corresponden para que el contribuyente pueda comunicar el error, o sea, volver a generar el registro de la operación en el momento en el que advierta de ese error, ¿no? Y para esto implementó dos anexos. Un anexo que se utiliza cuando el registro de la operación a corregir ya es de una época del CIRE, ¿no? Que básicamente tiene la estructura del CIRE mismo, y tenemos otro anexo que en el caso de ventas es el 5, en el caso de compras es el 13, que me sirve para corregir la anotación de una operación en un periodo previo al CIRE. Eso es en un periodo en donde se utilizaba PLE Portal, o incluso en un periodo en donde todavía seguías utilizando la versión impresa o la versión de libro físico legalizado, ¿no? Esa es la otra novedad que tenemos en el CIRE. Y para ir acabando con mi presentación,
comentarles que, volvamos a nuestra presentación además, comentarles que, nos hemos perdido, perdónenme. Acá está. Comentarles que la forma en cómo se ingresa, ¿ya? La forma en cómo se ingresa a este nuevo módulo, cuando yo les he presentado básicamente el que está en SUNAT Operaciones en Línea, debo comentarles que SUNAT también ha desarrollado algo que se conoce como aplicativo cliente, registro de ventas, compras, o que lo van a encontrar también como aplicativo MIGUE. Si quisieran acceder a él, pueden ir a esta página de la SUNAT, donde siempre hemos descargado la actualización de los PETs o de las aplicaciones llamadas módulos independientes. Pongan ahí en Google módulos independientes, SUNAT, y les va a aparecer a la altura del ítem 69 el descargable para instalar una versión de escritorio de esto que hemos visto en SUNAT Operaciones en Línea, en cuyo caso la estructura es exactamente igual, ¿ya? No hay un ápice de diferencia, al menos hasta la proyectada del día de hoy, que es con la que hemos jugado hace un momento a través de SUNAT Operaciones en Línea. Les decía, es idéntica a la opción que se desarrolló para la versión de escritorio, ¿de acuerdo? Además, SUNAT ha puesto a disposición de los contribuyentes, como ya lo ha hecho para otros procedimientos como para comprobantes, la posibilidad de descargar los protocolos necesarios para la interacción entre la aplicación del contribuyente, o sea, sus servicios, su software, ¿no? Con lo de la SUNAT, con la intención de que este procedimiento, 1, 2, 3 que hemos visto, que un poco se los he dejado acá, que 1, 2, 3, ¿no? Digamos, no se haga manualmente, sino que hasta donde se pueda, le digo hasta donde se pueda, porque hay algún momento en donde el procedimiento implica que se presente la información. Estoy pensando pues en el momento en que se hace la carga, y luego SUNAT me arroja la información de los documentos que son distintos, ¿no? De acuerdo, esta es parte del procedimiento, porque en ese caso eso ya deja de ser automatizado. Quiero decir, la decisión de qué se va a hacer con la información que es distinta ya no es automatizada, pues, ¿no? Ya hay alguien que tiene que estar pensando ahí para darse cuenta qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces hasta ahí, digamos, se pueden implementar en su mismo software. Imagínense ustedes una pestaña más, un módulo adicional en donde yo le dé la regla, claro, después de la implementación que deba hacer. SUNAT no te da nada más que los protocolos para que tu programador implemente la solución que tú necesites o que sea la mejor para ti, como quieras presentarla en colores, le decía, en una pestaña distinta, en un módulo distinto, como lo quieras ver, en donde, por ejemplo, le digas, ya, quiero que al 6º día del mes siguiente el sistema me diga o me presente en un Excel o en un HTML la lista de los documentos que son distintos. Ya, claro, ya el sistema hizo todo lo demás, ¿no? De forma automatizada. Cargó la información, la mandó al servicio de la SUNAT, esperó la respuesta, ¿no? Y lo único que hace es presentarme, digamos, en el módulo que yo le haya dicho al programador que desarrolle, básicamente la lista de los comprobantes que tienen alguna diferencia, ¿no? Una cosa más, la última, es que en realidad SUNAT lo que te dice, mira, sigue este paso a paso, ¿no? O sea, entra el periodo, así como estaba, ¿no? Luego el paso 2, vea la propuesta. Dentro de la propuesta, los anexos se utilizan de esta forma, ¿no? El anexo 2 para importar masivamente comprobantes, el anexo 3 para comparar los documentos, pero alguien diría, oye, pero ¿y si no me alcanza el tiempo? O si, por ejemplo, estoy cargando una lista se me ocurre, ya de 5.000 documentos, y cuando SUNAT me devuelve la respuesta me dice que los 5.000 están mal, y yo creo que es un error de la SUNAT. ¿Cómo en esos casos? Bueno, en esos casos, cuando corresponda o cuando el contribuyente evalúe hacerlo, existe la posibilidad de no hacer este procedimiento de comparación, de decirle al sistema, y aquí está la última opción que está ahí, digamos, que dice reemplazar, con la misma estructura del anexo 3 que les decía, es básicamente la información que sale de tu software. Tú le digas a la SUNAT, ¿sabes qué? Bajo mi cuenta y riesgo, va a ser mi registro para este mes. ¿No? No quiero hacer la comparación, o haciéndola igual, prefiero que esa estructura que he generado sea lo que tú entiendas como mi anexo, como mi registro de compras o mi registro de ventas. Claro, como se dan cuenta, ahí le dice, oye, no lo hagan, ¿no? Está en rojito, está todo, ¿no? Claro, porque en ese caso pues estaríamos perdiendo la oportunidad de hacer este procedimiento de comparación, considerando todo lo que les he comentado, ¿no? Todos los beneficios que tiene el hecho de
tener reportes semejantes entre administración y contribuyente. No, beneficio no solo para la administración, digo, ¿no? Sino principalmente para los temas vinculados al control o a la calificación del perfil de cumplimiento de los contribuyentes, ¿no? Y la posibilidad de que SUNAT mañana más tarde me diga, ¿sabes qué? Ya no me presentes tu registro de venta de compras, ¿sabes qué? Ya no me envíes tu declaración jurada, porque si yo tengo todas las compras y todas las ventas sustentadas en comprobante electrónico, ¿para qué te pido una declaración? ¿No? ¿Sabes qué? Así como llega tu recibo de luz, o de teléfono, o de celular, a tu correo, a tu domicilio fiscal, te llega una liquidación del impuesto, y SUNAT te diga, ¿sabes qué? Este es tu IGB, ¿no? Tu IGB por pagar del mes es ¿no? Ese es el norte, que se vayan aboliendo las obligaciones formales a través de, o gracias al uso intensivo de las tecnologías de la información, como sería la explotación del Big Data. Pero nuevamente, un Big Data depurado, un Big Data en donde el contribuyente se haya preocupado por la calidad del dato, ¿no? Cosa que no ocurre en el actual portal o PLE, y básicamente es porque la estructura así lo permite, ¿no? De ahí la necesidad nuevamente de regresar a este nuevo procedimiento. Muy bien, sin más, quedo a alguna pregunta o consulta que necesiten hacer. Desde ya, muchas gracias. Bien, gracias Miguel por tu excelente exposición. Bimper, hay una pregunta de Jenny May, dice, o sea que yo cotejo lo que tengo en compras con la data de SUNAT. Sí, con la data de SUNAT que se ha implementado a través de los comprobantes electrónicos que le ha llegado. Lo que es importante recordar es que si estamos pensando en el sistema de SUNAT Comprobaciones en línea, queda claro que el comprobante SUNAT lo conoce en el momento en que le damos clic al emitir, ¿no? Si estamos hablando del sistema del contribuyente o del facturador, el que te valida el documento, el comprobante, y te dice que sí ha cumplido con las reglas, el que te da el CDR, la constancia de recepción, es la SUNAT. Así que también sabe de la existencia de ese documento. Y en el caso del OCE, en este modelo, en donde si bien el que valida es el OCE, por la regla de la resolución que regula esto, la 117 del 2017, te dice, oye, el OCE valida, entrega la constancia de recepción al emisor, ¿no? Y le entrega un ejemplar del comprobante electrónico dentro de la hora siguiente a la validación. Ni siquiera es al finalizar del día, a los 3 días, no, dentro de la hora siguiente. Entonces la lógica es, oye, SUNAT ya tiene los datos de la operación, ya tiene los datos de la compra, de la venta. Así que la idea es que lo proponga y que el contribuyente coteje, compare, ¿no? Y cuando corresponda, ajuste. Ya hemos dicho que eso tiene sus bemoles, no es tan gracioso como esto, pero el tema de fondo, la idea de fondo es esa, ¿no? Depurar el dato, confirmar el dato, encargarse o darse cuenta que el dato que se está enviando corresponda realmente a la operación, para generar la menor diferencia que se pueda. Ok, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y has tenido una excelente exposición. No solamente de mi parte, es agradecerte por todo, ¿no? Y bueno, pues quedamos a órdenes de la Junta de Decanos. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Muy feliz Día del Contador. Labor tan necesaria para el Perú de estos tiempos. Buenas noches. Buenas noches.